Domingo pasado con una introducción a la historia de este hombre, y este sería el segundo sermón de lo que hemos titulado En las sandalias de Abraham. Así se llama la serie de predicaciones. Así que vamos a Génesis capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1, en donde vamos a estar colocando nuestra atención en esta tarde. Dice así la palabra del Señor: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a comenzar esta historia desde el inicio. Como ustedes se habrán dado cuenta, mis amados hermanos, esta historia está dentro de lo que se conoce como el libro del Génesis. La historia de Abraham comienza en Génesis capítulo 12 y termina en el capítulo 25 de ese mismo libro. Y bueno, para poder nosotros entender realmente qué es lo que pasó con Abraham, necesitamos partir definiendo lo que significa el libro de Génesis. ¿Qué significa Génesis? ¿Qué significa este libro? El nombre Génesis proviene de la raíz griega que significa simplemente principio. Génesis significa principio y es dado de ese nombre porque así es como comienza este libro. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ahí el nombre Génesis, el principio. Y como bien su nombre dice, principio, ¿no? Describe todos los orígenes, todo el principio de todas las cosas que han sucedido en esta tierra. El libro de Génesis lleva este nombre porque cuenta la historia de los orígenes, del principio de todas las cosas. Ahí está el principio de la raza humana, el principio del pecado, el origen del matrimonio, por ejemplo, en el capítulo 2. Y también está el origen o el inicio del pueblo de Dios. Para muchos estudiosos de la Biblia, este libro es maravilloso, es especial. Para los eruditos, Génesis es el semillero de la Biblia. Así lo llaman estos hermanos, el semillero de la Biblia. Porque en él están envueltas todas las semillas de las grandes doctrinas de la palabra del Señor. En Génesis tú vas a poder ver la semilla de la doctrina del matrimonio. Y en el Nuevo Testamento esa semilla va a ir brotando, va a ir dando su fruto. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios va a hablar mucho acerca del matrimonio, pero todo eso Pablo va a extractar de la semilla del libro de Génesis. Génesis es el semillero de la palabra del Señor. Así que estamos frente a un libro especial, hermanos. Estamos frente a un libro maravilloso. El libro de Génesis está dividido en dos partes. Y si queremos organizar este libro, podemos decir que del capítulo 1 al capítulo 11, Moisés, que es el autor de este libro, nos narra la historia de los orígenes en general. El capítulo 1, repito otra vez, al capítulo 11, vas a poder encontrar ahí la historia de los orígenes, del principio de toda la historia en sentido general. Pero en el capítulo 12 hay un cambio radical. Y quiero que me acompañes con tu Biblia al capítulo 12, al texto que hemos dado lectura, el versículo 1. Porque ahí se presenta una palabrita que en la Biblia es muy importante, la palabrita pero. Ese bendito pero de toda la Biblia. Si ustedes han leído, hermano, el capítulo 12, verso 1, dice el Señor: pero Jehová había dicho a Abraham. Ese pero que aparece en tu Biblia indica un giro, un cambio radical. Mientras el mundo estaba viviendo en base a sus deseos, pero Jehová había hablado a Abraham. Mientras la humanidad está siguiendo su curso, Jehová
habla a Abraham. Notan, ese pero es un cambio, es un giro de 360 grados en la historia de la humanidad. Y es por eso que para muchos estudiosos, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, encontramos la segunda parte del libro del Génesis. Entonces podemos decir que del capítulo 12 al 50, Moisés nos va a narrar la historia de los orígenes del pueblo de Dios. Repito otra vez, en el capítulo 12 va a comenzar ahora el nacimiento de ese pueblo maravilloso llamado el pueblo de Dios, la nación santa, capítulo 12 al capítulo 50. Y todo comienza con Abraham. Todo inicia con la elección que Dios hace a este hombre llamado Abraham. Dice el texto, ¿han notado? Capítulo 12, verso 1 de Génesis: pero Jehová había hablado a Abraham. Así que hoy estaremos concentrando nuestras mentes en la elección de Abraham. Dios había escogido a este hombre, Abraham, y no es cualquier hombre. Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe. De hecho, Abraham es el único hombre que es llamado en todas las escrituras amigo de Dios, hermanos. Amigo de Dios. Abraham fue el amigo de Dios. Y es aquí donde comienza el nacimiento del pueblo de Dios con Abraham. Hay dos cosas ahora que vamos a ver en nuestro sermón. Si tú tienes apuntes, puedes anotarlos. Vamos a ver en primer lugar el antes de Abraham. ¿Qué sucedió antes de la historia de Abraham? Porque el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis comienza: pero Jehová había dicho a Abraham. O sea que hay algo antes que estaba sucediendo en la historia. Entonces vamos a meditar en qué sucedió en la historia preabrámica, o sea, antes de Abraham. Y luego vamos a considerar la elección que Dios hace a este hombre. ¿Por qué Dios elige a Abraham? ¿Qué de especial había en este hombre? Así que vayamos en primer lugar a meditar en los acontecimientos que ocurrió en la historia del mundo antes de la elección de Abraham. El antes de Abraham. Tenemos 11 capítulos antes de llegar al capítulo 12. Y hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí. Quiero decirles que por favor me acompañen en todos los versículos que yo voy a citar con tu Biblia. Me acompañes a dar un recorrido panorámico general de esos 11 primeros capítulos del libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1, abramos nuestra Biblia. Comienza la Biblia con esta frase: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todo, dice Moisés. El universo, nuestro sol, la luna, las estrellas, nuestro planeta. Pobló la tierra de plantas, de peces, de aves, animales. Y finalmente Dios hizo al hombre y a la mujer, y los hizo de una manera especial. Dice Génesis capítulo 1 que Dios los hizo a su imagen y semejanza. Todo era bueno. Todo era maravillosamente bueno. Génesis capítulo 1, verso 31, dice la escritura: y vio Dios todo lo que había hecho, toda la creación, y hasta este punto, dice el Señor, era bueno en gran manera. He aquí, era precioso, maravillosa esa creación. Toda la creación existía en perfecta armonía. Todas las piezas de la creación estaban bien ensambladas hasta que Adán y su esposa Eva, los primeros seres humanos, decidieran violar la única regla que su creador había puesto en ese huerto. De todos los millares y millares de árboles frutales que había en el huerto del Edén, Dios les había dicho a Adán y a Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 16. Acompáñame con tu Biblia. Dice la palabra del Señor, Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, todo es tuyo, le dijo Dios a Adán. Puedes comer de todos los árboles,
Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo sorprendente de este relato es que ellos decidieron comer de ese árbol a pesar de la seria advertencia que Dios les había hecho. Ellos decidieron tomar de ese árbol sabiendo que iban a morir. Por eso en el capítulo 3 de Génesis, versículo 6, leemos estas palabras. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó, dice la palabra del Señor, de su fruto y comió Eva. Y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Esa fue una decisión fatal, hermanos, porque desde ese preciso momento todo cambiaría. Todo, hermano, todo cambiaría en la historia del mundo, todo. Esa decisión fue una afrenta directa, una muestra de rebelión contra la palabra del Señor. Adán y Eva decidieron seguir los propios deseos de su corazón en vez de confiar en la palabra de Dios. Y ese acto, esa decisión cambiaría por completo la forma en la que el mundo funcionaba hasta ese entonces. Antes de la caída, todo funcionaba perfectamente. Todo estaba en completa armonía. Pero después de ese momento, el mundo rápidamente llegó a ser un lugar caracterizado por el sufrimiento, el dolor, el egoísmo, la violencia y sobre todas las cosas, la muerte. La muerte entró en el mundo desde ese momento. Romanos capítulo 5 versículo 12. Si me acompañas otra vez con tu Biblia, ya nos va a decir el apóstol Pablo en esta epístola, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró en el mundo. Y desde Génesis capítulo 5, si tú lo has leído tu Biblia, vayamos allá, toda la gente comienza a morir. Es una característica de la humanidad. Génesis capítulo 5, versículo 5, dice la palabra del Señor. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11, y fueron todos los días de Enos 900 años y murió. Tú vas a ver una y otra vez que Moisés repite, murió. La muerte entró en el mundo y ahora el mundo está caracterizado por el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y aún la muerte. Lo más triste de lo que sucedió en esos primeros 11 capítulos antes de la historia de Abraham es que la gente comenzó a nacer con la misma naturaleza de Adán. Tú solamente vas a ver en Génesis, en unas cuantas generaciones, toda la humanidad, hermanos, toda la raza humana llegó a ser tan corrupta, tan depravada, tan perversa, que le dolió al Señor en su corazón. Y no hubo más remedio que raer, que arrastrar a toda la creación, excepto a la familia de Noé y sus hijos. Génesis capítulo 6, vayamos allá, versículos 6 al 8, acompáñame con tu Biblia. Dice la palabra del Señor, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió, dice el texto, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué he hecho estos hombres? Y dijo Jehová,
raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, miren a Dios, me arrepiento de haber hecho al hombre, me arrepiento. Pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Dios destruyó a toda esa primera humanidad con un gran diluvio. Arrasó con toda su creación y solo se salvaron Noé y su familia. ¿Y recuerdan la historia, hermanos? Animales de par en par. Con Noé y su familia ahora comienza un nuevo comienzo, se forma un nuevo amanecer. La raza humana comienza otra vez a restablecerse. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet comienzan a multiplicarse otra vez. La raza humana comienza a expandirse otra vez y a repartirse las tierras. Ya otra vez la raza humana empieza a crecer, pero la gente, escucha esto, las personas seguían siendo depravadas. El corazón de los hombres seguía siendo de continuo solamente el mal. Para el año de Abraham, cuando ya Abraham está en la existencia, año 2000 antes de Cristo, la humanidad estaba igual de corrupta y depravada que en la época de Noé. En ese tiempo ya se tallaban ídolos para representar a sus dioses imaginarios. Hacían ofrendas, imagínate hermano, hermana, eso, ofrendas, sacrificios humanos en honor a sus dioses. Mataban niños, mataban bebés inocentes y con su sangre ofrecían sacrificios y ofrendas a sus dioses. Así de depravada estaba la humanidad en ese tiempo. Dios pudo haber dado la espalda a su creación. Dios pudo haber abandonado a los seres humanos. Él no tenía la obligación de rescatar a nadie, porque su propia criatura había decidido darle la espalda a su creador. Es en ese contexto que Jehová habló con Abraham. Capítulo 12, versículo 1, es en ese contexto, mientras las gentes están sumidas en su idolatría, siguiendo los dictámenes de su corazón, gente perversa en sus vicios. Es en ese contexto que dice la palabra del Señor, capítulo 12, verso 1 de Génesis: pero Jehová había dicho a Abraham, notan hermanos, mientras todos están corriendo desenfrenadamente al pecado, pero Jehová había hablado a un hombre de entre ellos, Abraham. Abraham, dijo Dios, Abraham, en medio de esa generación maligna y perversa. Eso es lo que sucedió antes de Abraham. Dios establecería con Abraham, con este hombre, un plan para rescatar ahora a este mundo malvado y perverso. Y ese plan tenía que comenzar sí o sí con este hombre llamado Abraham. Decía Douglas Wilson, este pastor, decía: Dios haría de Abraham un modelo receptor de gracia salvadora y lo establecería como el padre fundador de una nación nueva y única. Interesante. Dios hizo de Abraham, hermanos y hermanas, el modelo de cómo llegaría a ser salvo la raza humana. Abraham es el receptor, es el primer hombre modelo que recibió la gracia salvadora de Dios directamente. Y también dice Douglas Wilson que Dios escogió a este hombre para que sea el fundador de lo que hoy podríamos llamar el pueblo de Dios, la nación santa, ese pueblo que Dios había soñado por décadas. Abraham sería establecido como el padre fundador de esa nación nueva y recta. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Pero mi pregunta es: ¿por qué Abraham? ¿Por qué Abraham? ¿Qué había en este hombre? ¿Por qué Dios se fijó en él? ¿Por qué no se fijó en otro hombre en esa época? ¿Por qué tuvo que ser Abraham? ¿Qué de especial tenía Abraham? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado en nuestro sermón. Acompáñenme. La elección
de Abraham. Dice el texto en capítulo 12, versículo 1, volvamos a leer, que Dios se fijó exclusivamente en él, pero Jehová había dicho a Abraham, lo llama el Señor por su nombre, Abraham. Para poder entender su elección, hermanos, por qué Dios le eligió, déjeme por un momento breve explicarles quién era Abraham, quién era este hombre en la Biblia, hasta este punto. Abraham era hijo de un hombre llamado Taré. Se van a acordar esto, por favor, hermanos. ¿Cómo se llamaba el padre de Abraham? Taré. Abraham era el hijo mayor de dos hermanos. El nombre de uno era Nacor y el nombre del otro era Harán. ¿Cómo se llamaban los hermanos de Abraham, niños? Nacor, Harán. Abraham era el hermano mayor de estos dos hermanos. Nos dice la historia que no se sabe en qué momento murió el hermano más pequeño. Harán murió y quedó huérfano su hijo. El hijo de Harán se llamaba Lot. ¿Cómo se llamaba? Lot era el hijo de Harán. Abraham quería mucho a su hermano, a Harán. Lo quería muchísimo. De hecho, fue un momento muy difícil en su vida, porque dejó huérfano a Lot muy pequeño. Así que Abraham decide adoptar a Lot como parte de su familia. Es por eso que tú vas a ver que en toda la historia de Abraham siempre a su lado, ¿quién está? Lot. Lot está con Abraham, es su sobrino adoptado, un hijo adoptado. Su padre Harán murió. Nos dice también la Biblia que ese no fue el único dolor que sufrió Abraham en su historia, sino también el dolor que Abraham sufrió tuvo que ver con su esposa. Abraham se casó con una mujer y esa mujer se llamaba Sarai. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sarai, no Sara. Sara llega después. Se llamaba Sarai su esposa. Así era el nombre original de su esposa, Sarai. Pero dice la historia que Sarai no podía tener hijos porque era estéril. Nunca pudo tener hijos hasta estos 75 años de la historia de Abraham. Acompáñenme con sus Biblias en Génesis capítulo 11, versículo 27 al 30. Vayamos allá, Génesis 11, 27 al 30. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y muraron Abraham y Nacor y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Notan, Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai, quiero que noten eso, pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Esta es la vida de Abraham en sus primeros 75 años. Esa es la información que la Escritura nos da de este hombre. Ahora es interesante, hermanos, ahí en el versículo 28 del capítulo 11, que Moisés, el autor de Génesis, nos dice que Abraham era oriundo, había nacido en Ur de los Caldeos. Abraham era de Ur de los Caldeos. La tierra de los caldeos en aquel tiempo era conocida como la antigua Mesopotamia. Pues actualmente se conoce así, la antigua Mesopotamia. Estas tierras estaban ubicadas en lo que ahora se conoce como las tierras de Irak. Irak, de hecho la selección boliviana va a jugar el repechaje ¿con quién? Probablemente si ganamos, ¿verdad? Va a jugar con Irak. Abraham era iraquí, hermanos, era de esas tierras. Antes no se llamaba Irak, se llamaba Mesopotamia. Y había una ciudad en Mesopotamia que se llamaba Ur de los Caldeos, lo que ahora es las tierras de Irak. De ahí era Abraham. Ur de los Caldeos era la cuna, escucha esto, la cuna de la civilización. Habían edificios enormes ahí, era una ciudad próspera. Las primeras civilizaciones, dicen muchos historiadores, se organizaron en esas tierras. Así que allí creció Abraham, en una ciudad próspera, en una ciudad en crecimiento, moderna en su época, Ur de los Caldeos. Abraham era un miembro, era un miembro común y corriente de esa sociedad. Y dice la palabra del Señor que al nacer, su padre le colocó a este hombre Abraham, su nombre, Abraham. Ahora quiero que pienses en esto.
Antes de que este hombre se llamara Abraham con H, este hombre se llamaba Abraham. ¿Lo has notado? Sin H. De hecho, es así como Dios lo llama, Abraham. Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho Abraham, no Abraham. Su primer nombre fue Abraham. Y ese nombre su padre le dio en honor al Dios a quienes ellos adoraban. Su nombre significa literalmente el Padre es exaltado. Eso significa Abraham, el Padre es exaltado. Y no piensen que Taré le puso ese nombre porque quería rendir honor a nuestro Padre Celestial, al Dios verdadero. No, hermanos, ese nombre lo colocó Taré en honor al Dios a quien esa familia adoraba. En aquel entonces, en Ur de los Caldeos, adoraban esos habitantes a muchos dioses, montón de dioses, al perro, al gato, al sapo, a la hormiga, al piojo. Hasta hoy puedes tú ver reliquias, obras arquitectónicas. Por ejemplo, tú vas a Egipto y vas a ver que hay monumentos de perros. ¿Han visto? De perros, gatos. Eran los dioses de aquel entonces. Pero habían dos dioses, los más poderosos de aquel entonces. Por un lado estaba el dios Luna, que es el dios del cielo. Y por otro lado estaba el dios Sin, que es el dios creador. Taré adoraba al dios Sin. Eso es lo que dicen los historiadores. Taré y su familia rendían culto al dios Sin. Y es en honor a ese dios que cuando Abraham nació como primer hijo dijeron, ¿qué vamos a llamar a este niño? Bueno, lo llamaremos Abraham, el Padre exaltado, en honor a nuestro Dios, al dios Sin. Toda la familia de Abraham, su padre Taré, sus hermanos Nacor, Harán, todos sus primos, todos sus tíos adoraban a estos dioses. Y la pregunta viene, ¿y Abraham? ¿Y Abraham adoraba? Amados hermanos, la Biblia nos enseña que Abraham también adoraba a estos dioses. Josué capítulo 24, versículo 1. Vayamos allá con nuestras Biblias. Josué capítulo 24, verso 1, dice la palabra del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Está Josué recordando a los israelitas. Sus padres habitaban ahí en Mesopotamia. Taré, padre de Abraham y Nacor. Y estos hombres, dice Josué, servían a dioses extraños. Hermano, hermana, Abraham, antes de conocer a Jehová, al Dios verdadero, era un idólatra. Era un pagano, un miserable pecador. Abraham también sacrificaba niños, sacrificaba seres humanos para rendir honor a esos dioses de los caldeos. Abraham hizo todo lo que su familia hacía, servía a esos dioses extraños. Y es ese hombre, hermanos, y eso es lo que me sorprende, es este hombre a quien Dios lo llama. Es este hombre con quien Dios habla. El Señor aparece a Abraham. ¿Qué había hecho Abraham para ganarse el favor de Dios? ¿Acaso se había apartado de sus dioses? ¿Acaso, hermanos, había decidido vivir una vida consagrada al Dios verdadero? No, de ninguna manera. Dice Josué, Abraham, Taré, Nacor, todos ellos servían a sus dioses. Abraham era un pagano. Y es ese hombre a quien Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas, Abraham, en ti, en ese hombre, un miserable pecador. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? No fue por nada que él hiciera, hermano. Pues no había nada hermoso en Abraham. Era un hombre pecador, idólatra y pagano.
La única razón que podemos dar del por qué Dios escogió a este hombre es por su buena, perfecta y preciosa voluntad. Decía Douglas Wilson, y lo cito él, decía: el Señor escogió a este hombre por razones que solo se conocen en el cielo. Wow. Dios escogió a este hombre por razones que solo Dios conoce. Pero no había nada digno en Abraham. Así que esta elección fue incondicional. Esta elección, hermanos, fue pura gracia de Dios. Así es como comienza la historia de Abraham. Nosotros vimos que antes de Abraham la humanidad estaba sumida en la perdición, en sus pecados. En ese contexto Dios escoge a Abraham, y la razón por la que Dios escoge a este hombre no es por nada que él hiciera, sino por el puro afecto de su voluntad. Él era un idólatra. Aquí está nuestro pasaje. Lo hemos entendido. Pero déjenme ahora terminar con estas palabras. ¿Cómo aplica este pasaje, esta historia, a mi vida? ¿Qué aprendo yo ahora de esta historia, hermanos? Porque hasta aquí es grandioso lo que Dios hizo con Abraham, pero hay algo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Si ustedes han observado, este pasaje nos enseña cómo Dios elige a su pueblo. Si ustedes han observado detenidamente el relato hasta aquí, la elección de Dios de ninguna manera fue grupal. Él no invitó de manera general a toda la gente para seguirlo. Él no dijo: a ver, ¿quién quiere seguirme? Síganme los buenos. No dijo eso el Señor. Su elección no fue grupal, su elección fue personal. Fue tan personal, tan particular, que el Señor fue en busca de ese hombre en particular llamado Abraham. Dios llamó a ese hombre en especial, y fue tan personal ese encuentro, hermanos. Fue tan real y fue tan privado ese encuentro, que Dios llamó a este hombre por su nombre. Abraham, le dijo. Jehová había dicho: Abraham. Dios lo llamó por su nombre. Y quiero que observen algo más. Dios lo llamó a Abraham tal y cual y como era. No le dijo Abraham. Recuerden ustedes que este hombre, hasta este punto de la historia, no es Abraham, el padre de muchedumbre de gentes. Hasta este punto Dios lo llama con el nombre impío, con su nombre pagano. Lo llama Abraham. Abraham, como diciéndole Dios a este hombre: yo te conozco, sé quién eres. Has adorado a estos dioses extraños, y los has servido, pero ahora te elijo para que tú seas mío. Y así como Dios escogió personalmente a Abraham, de la misma forma Dios nos escogió a ti y a mí, hermanos. Su elección del Señor no fue grupal. Su elección fue personal, tan personal que el Señor nos llamó por nuestro propio nombre. En Juan capítulo 10, versículos 2 al 3, Jesús diría estas palabras: mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. A sus ovejas el pastor las llama por su nombre, porque las conoce, y es por su nombre. Hermano, el Señor pronunció tu nombre. Así como lo hizo con Abraham, Dios te llamó por tu nombre. No sé quién serás, te llamó por tu nombre. Y tu nombre no fue tan santo, tu reputación no era tan buena, hermano. Te llamó por tu nombre pagano, te llamó por tu nombre impío. Abraham.
Nuestra vida, al igual que la de Abraham, era una vida esclava a nuestra idolatría. Seguíamos en los deseos de nuestro corazón, haciendo la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos. Vivíamos de espaldas a Dios, viviendo vidas egocéntricas, muy humanas, muy terrenas. Pero es de ahí que Dios nos llamó. Abraham, por nuestro nombre. ¿Dónde estás? Abraham nos llamó. Y no solamente nos llamó, se acercó a nosotros. Miren lo que Dios hizo con Abraham. Le habló, pero no solo le habló, se acercó a él. Dios no tenía ninguna obligación en hacer eso. No tenía por qué Dios escoger a nadie. Y eso es lo segundo que aprendemos en esta historia. La única razón por la que Dios fue movido para escoger a un hombre como este, y a nosotros, a ti y a mí, siendo paganos, siendo impíos, la única razón es por su gracia, por su buena voluntad. Imagínate, hermano, piensa por un momento. Millones y millones de personas. Millones y millones de personas en el mundo. Y el Señor se fijó en ti. Millones y millones de personas. Piensa, hermano, para un momento tu vida. Piensa por un momento en lo que pasó. Tanta gente que hay, tanta. Y el Señor puso sus ojos en ti, hermano, en ti, hermana, en ti. ¿Por qué? Yo siempre pregunto, ¿por qué? ¿Quién era yo, Señor, para que te fijes en mí? ¿Quién era? Y uno podría decir, pero tú eres el hijo del pastor. Sí, pero era un pecador. Pero tú tocabas en el grupo de alabanza. Sí, pero era un pecador. Pero eres maestro de escuela dominical. Sí, pero era un pecador. Estaba de espaldas a Dios siempre. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y él respondería, pues yo lo hice simplemente por el puro afecto de mi buena voluntad. Yo lo hice por gracia. Es un regalo que yo te he dado a ti en especial. A ti. Te llamé por tu nombre, te escogí, te conozco, sé quién eres. Eres Abraham, pagano, pero ahora voy a hacer de ti una nación grande. Voy a hacer de ti una obra preciosa. Douglas Wilson, y otra vez lo cito a él, me encanta esta frase con la que él termina. Él dice, el Señor introdujo su mano en ese agujero idólatra para elegir a Abraham de entre toda la gente. Piensa en eso. El Señor, nuestro Dios, santo, 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 puro, 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 limpio de ojos, metió su mano, dice Douglas Wilson, introdujo su mano en esa alcantarilla, introdujo su mano en medio de esa gente pagana, mundana, depravada que lo odiaba a él. Introdujo su mano y te sacó a ti, hermano. Te sacó a ti, ven. Yo no entiendo eso, no entiendo. Tú meterías tu mano a la alcantarilla, hermano. Tú meterías tu mano a las heces fecales, hermano. Meterías tu mano para sacar de ahí algo. Pues eso se bota, eso se tiene que desechar. Sí, así estaba el mundo, se tenía que desechar. Todos teníamos que morir, todos teníamos que ser condenados. Pero Dios metió su mano en el agujero y te sacó a ti y a mí, me sacó. Por eso dice Pablo en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo decía, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su buena voluntad. Así que, hermano, lo único que tú puedes hacer escuchando estas palabras para con Dios es decirle: gracias, Señor, gracias, gracias. Inmerecedor yo, como decía el himno, infeliz yo, tú me escogiste y lo hiciste por gracia, como lo hiciste con Abraham. Amigo y amiga que estás aquí, sin Cristo, escucha esto, tú que no conoces al Señor, tú que te has alejado de Dios, que estás viviendo separado de Él por tus muchos pecados, muchas transgresiones. Una de las cosas que yo siempre pregunto a la gente que no tiene a Cristo, que no está con el Señor, la pregunta del millón: ¿por qué no vienes al Señor? ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Y saben la respuesta que ellos me dan? Es bien sencilla. Mira lo que me dicen. Y lo dicen de buena fe, hermanos. Lo dicen muy honestos. Es que, sabes, yo tengo una vida tan desordenada, tan pagana, que primero quiero ordenar mi vida para luego ir al Señor. Déjame primero que solucione estos problemas para que luego vaya a la iglesia, me congregue, esté con Dios. ¿Lo han escuchado esas palabras? Déjame decirte esto. Aunque es muy sincero lo que tú piensas, estás equivocado. Estás muy equivocado. De hecho, pensar así es una ofensa contra el Señor. Yo te hago una pregunta, amigo y amiga que estás aquí. ¿Cómo tú vas ante tu padre? Imagínense al pastor Jeremías. Para yo ir a mi padre, al pastor Daniel, cada vez que me tengo que encontrar con mi padre, ¿no? Con el pastor, me baño. Escucha, luego me coloco mi camisa, mi corbata, mi paletón, mi pantalón bien planchado, mi perfume, mi cabello, ¿no es? Bien arreglado, con gel. Y voy ante el pastor Daniel. Hola, papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería saber cómo estás. Me voy y otra vez me llama y otra vez tengo que arreglarme, tengo que ordenarme, bien perfumado. ¿Qué harías, hermano, si me vieras hacia mí? Toda la vez que tengo que encontrarme con él, con mi corbata bien empilchado voy. ¿Qué pensaría mi padre de mí? ¿Qué pensarías tú de tu hijo si viene así cada vez como orden? ¿Sabes qué pensarías? ¿Qué dirías, hermano? Hijo, no tienes por qué ponerte en tus fachas, no tienes por qué arreglarte para mí. ¿Por qué? Porque yo te conozco. Yo sé quién eres. No necesitas ordenar nada. Ven así, tal como eres. Porque yo soy tu progenitor, soy tu padre, te conozco. ¿Qué cosa tienes que mentirme? ¿Qué cosa tienes que adornarte conmigo? Ven tal como eres mi hijo. Pues sabes, amigo y amiga, en eso consiste el mundo, es así Dios. No tienes que ordenarte para venir a Él, no tienes que colocarte perfume, no tienes que ordenar tu vida a nada, no necesitas hacer eso. Tienes que venir como Abraham, tal cual eres, un pagano, un miserable pecador en busca de salvación, de solución. No puedo, es así mi vida, un desastre. Necesito a Dios. Y así con mi desastre voy a Él. Dios no escogió a Abraham cuando él estaba ordenado en su vida. Lo escogió cuando él era un hombre pagano. Lo escogió así. Lo escogió como Abraham. ¿Entiende eso? Lo escogió como Abraham, el idólatra de Ur de los Caldeos. Ven a Cristo así como eres. No finjas. Ven así con todas tus cargas. Él te hará descansar. Él dará el reposo que tu alma necesita. Ven a Cristo, corre a Cristo. ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? No necesitas ordenar nada, Él ordenará todo. Pero ven a Él, ven a Él. Esa es la invitación. Corre a Cristo,
Corre a Cristo mientras puedas. No necesitas arruinar tu vida, amigo. No necesitas, amiga, arruinar tu vida. No necesitas desgraciarte. Dios escoge a pecadores. No lo olvides. Son pecadores. Pero de esos pecadores Dios hace su pueblo, su nación santa. Bendito sea la palabra del Señor.